Está con nosotros ahora Jorge Triana, el diputado federal del Partido Acción Nacional. Jorge, pues nos habían dado estas cifras y que si el Fonden existía, no existía, ya se discutió esto en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que ustedes saben como legisladores sobre la existencia de este fondo que se supone ya había desaparecido? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Efectivamente, mira, a ver, hay que aclarar las cosas. Ajá. El Fondo de Desastres Naturales, que era un fideicomiso que administraba Banobra, Sí. Desapareció en el año 2020 y se concretizó en el Diario Oficial de la Federación en el 2021, julio del 2021. Lo que tenemos en este momento es un seguro contra desastres naturales. Tenemos los famosos bonos catastróficos que se están liberando en este momento y tenemos lo que dice el gobierno, que es el programa presupuestal del Fonden. A ellos se llaman programa Fonden, pero no se llama programa Fonden, es el programa presupuestal, digamos, de desastres naturales. ¿Cuál es la diferencia? La más importante es que si en este momento siguiera vivo el fideicomiso, el fideicomiso Fonden, tendríamos a la mano para actuar en este momento de forma inmediata y sin trabas entre 45,000 y 50,000 millones de pesos. Al haber desaparecido y el remitirnos exclusivamente pues a este programa de la Secretaría de Hacienda, tenemos, dice el gobierno, primero dijo 18,000, ahora ya bajó porque hubo un recorte de cerca de 4,000, entonces bueno, pues cada vez va bajando más el recurso. Pero la diferencia que me parece a mí también muy relevante es que con el Fonden había protocolos, había reglas de operación, se liberaban los recursos a partir de la declaratoria de emergencia, había transparencia, había criterios para asignar los recursos, qué se podía o no hacer con él. Si nos remitimos a esto que tiene el gobierno, la Secretaría de Hacienda, pues hay que pedirles permiso, prácticamente hay que rogarles para que nos den el dinero y ellos a su criterio van a decidir en qué se va el dinero, independientemente de que por supuesto el monto es menor. Otra diferencia importante es que el fideicomiso Fonden lo administraba, pues había un comité, por así decirlo, de administración, un comité fiduciario, pero quien tenía mano era la Subsecretaría de Protección Civil de Gobernación. Y pues este programa presupuestal que nos presume el gobierno, pues lo administra la Secretaría de Hacienda, que me parece que no tiene mucho conocimiento ni experiencia en atender este tipo de crisis, Carlos. Esas son las diferencias. Ya no existe el fideicomiso, hay un programa y tiene un monto muchísimo menor. Muy bien. ¿Y qué puede pasar entonces luego de una tragedia tan grande como esta de Otis y lo que requiere Acapulco? ¿Cómo va a operar entonces? Mira, evidentemente el recurso que hay en este programa es insuficiente. El Fonden todavía tiene cerca de 3,000 millones de pesos, el fideicomiso, vaya antes de sus adquisiciones lo que queda, supongamos que lo sumamos los seguros, sumamos los bonos catastróficos, es insuficiente para las necesidades que se requieren para paliar los efectos de este huracán. Es realmente inimaginable la cantidad de recursos que se necesitan. Lo grave aquí es esto, Carlos, lo quiero decir con toda claridad. El gobierno está solicitando un presupuesto de 9 billones con B grande, 9 millones de millones, 9 billones de pesos para el ejercicio 2024, pero lo maneja en un déficit fiscal, es decir, los ingresos que va a tener el gobierno van a ser mucho menores que la cantidad de dinero que tiene que pagar, que los compromisos que tiene que pagar. Tenemos un déficit inmenso, un déficit de cerca de 2 billones con B grande de pesos. Entonces, no solamente lo que dice el presidente es falso, no hay dinero para cubrir esto, sino que tenemos deudas que cubrir antes de poder invertirle al Fonden. ¿Por qué? Porque el dinero se está yendo a las obras icónicas del presidente, en concreto Dos Bocas y el Tren Maya, y se está yendo a refaccionar empresas deficitarias para el Estado mexicano, como Pemex y como CFE. Entonces, solución, antes de articular el presupuesto de egresos del año que viene, tenemos que modificarlo para que recortar recursos a estas obras icónicas y se vayan a la reconstrucción del estado de Guerrero y en concreto de Acapulco, que es el motor de desarrollo de ese estado. No hay más. El presidente va a tener que hacer sacrificios y de preferencia se tendría que hacer a través de un fondo federal que no quiere crear, pero bueno, es lo ideal, es lo deseable y es lo que se utiliza en todo el mundo. Cuando fue Katrina en Nueva Orleans, cuando fue Gilberto también aquí en el Caribe mexicano, sucedió de esta forma y en ambos casos se salió de la crisis.
Sí, pero sí se puede, diputados, sí tienen esa facultad los legisladores y sobre todo la voluntad, porque pues es muy difícil que el presidente vaya a aceptar que le quiten un peso para sus obras emblemáticas. Bueno, pues yo también lo veo complicado porque no se caracteriza precisamente por su flexibilidad ni por ser una persona que escuche argumentos. Ahora mismo lo vemos más preocupado por monopolizar la ayuda y el altruismo ahí en el Estado para que nadie más se meta que por ayudar a la gente realmente, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me preocupa esa parte, pero no lo dejaremos de decir porque aquí hay vidas humanas de por medio, gente que perdió su patrimonio por completo, gente que está sufriendo. Se necesita hacer una modificación al presupuesto de egresos, se necesita hacer un recorte funcional, el gobierno nos dirá de dónde, tendremos que hacer un cálculo, pero realmente son cifras inimaginables. No nos alcanza la imaginación para poder articular cuántos recursos van a estar para la reconstrucción. La limpieza simplemente, Carlos, la limpieza de la zona, el lodazal en el que se encuentran, la reconstrucción de las áreas públicas, la reconstrucción de las calles, del alumbrado público, del servicio de electricidad, es inimaginable, porque no nada más es Acapulco, es prácticamente toda una zona entera, la zona costera del estado. Muy bien. Muchas gracias, diputado, por esta información que nos da, muy amable. Gracias, Carlos, un abrazo, saludos. Bueno, y sí, es...